quiero comenzar, como no podía ser menos, agradeciendo vuestra presencia, vuestra asistencia. En primer lugar, a los autores, a los estudiantes que han participado, a los ya arquitectos y entonces estudiantes que han participado en la construcción de este libro, y después a todos los profesores, por supuesto, que estáis aquí presentes de este centro o de la Facultad de Bellas Artes, por decir alguien, y agradecer especialmente a los componentes de la mesa su presencia aquí, que tiene un carácter poco protocolario y más bien familiar o afectivo, por decir algo. Conocen perfectamente por orden de asiento a don Ramón Pico Barribaña, a don Francisco Montero, a Antonio Aro y a José Gabriel García Caballero, que ha trabajado mucho y muy en directo en la producción de este libro, que está en representación de los estudiantes. Él sigue siendo estudiante, que han participado. Esta es, pone en el cartel anunciador, una antología de TFG, y es exactamente eso, pero no solo eso, una antología de trabajo fin de grado realizado en un periodo 2016-2022 por un grupo de estudiantes en el seno de un grupo docente, no sé si singular, pero muy determinado, que es el grupo C, en el que la manera de entender esta docencia, esta asignatura, ha sido un poco particular. En el libro, por tanto, residen 11 trabajos fin de grado mezclados con 11 cursos, lo hemos llamado cursos, que son 11 investigaciones realizadas por mí. Y por tanto, en el libro se ha convivido de una manera más o menos armónica las 600 páginas que son atribuibles a los estudiantes y las 600 páginas que yo he añadido como suelo o como humus sobre el presentar lo demás. Es un libro de 1200 páginas, redondeando un poco el número, maquetada en tamaño A4, A3, y contiene alrededor de 4000 imágenes. La cubierta del libro es esta, que es la que se ha utilizado para producir los soportes digitales en CD, y estas son algunas de sus primeras páginas. Por tanto, se trata de un libro, pero de un libro que por razones exclusivamente económicas, por ahora no verá una edición impresa y se limitará a la edición digital. Y este es el final del libro, el colofón, en el que se le hace un homenaje a Max Aub, que es un escritor español que editó esta magnífica obra cuando estaba exiliado en México. Por tanto, en el libro, que es lo que quería decir, aparte de los 11 autores citados y de yo como uno más, hay casi un centenar de referencias de otros escritores, de otros artistas, de otros autores que han sido también incrustados en medio de esta anacoreta. El libro, debido a sus dimensiones, ha sido subdividido en 4 partes, en 4 volúmenes, si quieren, imitando aquella estrategia renacentistas de
publicar, esto es antes del Renacimiento, 10 libros de arquitectura si fuera Vitruvio, o parecía esta idea de hacer un tratado que pudiera subdividirse en función de algunos temas en apartados menores. Todos los TFG, todos los trabajos de los estudiantes han sido, es decir, reproducidos íntegramente. Íntegramente significa que con su errata y con sus aciertos han sido remaquetados para adaptarlos a este formato, intentando mantener en lo máximo posible la idea original de cada autor. Estas son, les voy a mostrar algunas de las páginas del libro, sin mucho orden ni concierto, que no están ordenadas numéricamente ni cronológicamente, pero para que se haga un poco una idea de cuál puede ser el contenido, la presencia de la poesía, la presencia insistente de la fotografía, la presencia obsesiva de algo que en el grupo nos interesaba mucho, que era el desarrollo gráfico de todas las propuestas. ¿De acuerdo? Hemos analizado arquitectura histórica, arquitecturas patrimoniales y arquitecturas recientes, que no voy a entrar en el desglose de cada uno de los contenidos porque están disponibles para su consulta. Bueno, son algunas de las imágenes de trabajo desarrollados por estudiantes que están aquí presentes. El trabajo surge, como es evidente, del deseo de este grupo de profesores de darle visibilidad a los trabajos de investigación realizados por los estudiantes en la escuela, sin la necesidad de filtrarlos a través de un concurso. Es decir, se trata de ofrecerles a ellos una plataforma para que sus investigaciones puedan ser conocidas de una manera íntegra y de una manera no fragmentaria. Por supuesto que algunos de estos trabajos, todos los trabajos, están ya disponibles en otro lugar, en la base de datos de la biblioteca. Quiero decir que este trabajo hubiera sido inviable darlo a conocer sin el apoyo de la biblioteca, y en concreto de Dionisio, que no está aquí, que es la persona que se ha encargado de subir todo este material a la plataforma. Y decía, y facilitarle a los estudiantes, que me parecía clave, un ISBN y un depósito legal, de manera que estas publicaciones puedan referenciarlas y puedan utilizarlas en su currículum. También el libro está movido por el deseo de este grupo de profesores de que se conozca en la escuela, en el ámbito universitario, en el ámbito de la arquitectura, que entendíamos nosotros por TFG y cómo hemos llevado a la práctica esa idea de en qué consistía cada trabajo. Aunque los 11 trabajos los he dirigido yo, o yo figuro administrativamente como tutor de los trabajos, es un trabajo colectivo. Nosotros participamos siempre los 6 en todos los trabajos que se desarrollan, en mayor o menor medida, pero quiero reivindicar aquí esta idea de trabajo colectivo y de trabajo colaborativo. Decía que está disponible en el catálogo FAMA para su descarga absolutamente gratuita. Aquí tiene el código QR que se ha publicitado para que esto sea posible, y el volumen de descarga lo está siendo como bastante numeroso en la semana aproximadamente que lleva este material. También quiero informar, para conocimiento general, que el libro se ha producido
sin financiación alguna, solo con recursos personales y con el esfuerzo de las personas que se han implicado en el desarrollo de esto. Todas las publicaciones han contado con el beneplácito y la aceptación de los autores de que esto se hiciera, y algunos de ellos, la mayoría incluso han manifestado su alegría por estar aquí representados. Evidentemente, un libro a contracorriente, o un libro que es un despropósito, porque es un libro pensado para ser leído y es un libro que sabemos que no va a ser leído en una época en la que se lee tan poco. No obstante, empezamos con 8 referencias, con 6 referencias literarias, 6 citas, en esta idea de dar a conocer obras, si quieren, un poco marginales o poco conocidas, pero que consideramos que son importantes en el conocimiento de la arquitectura. El otro día alguien me escribía, felicísimo por haber descubierto este poema de Guillermo Carnero, por decirle nada. Bueno, ya en una cuestión más personal, y termino con esto. Si el libro satisface un deseo, un capricho personal mío, que es de utilizar en el título de una obra el verbo entreverar. Entonces he tenido que escribir el libro para poder incrustar ese verbo, que aquí está usado de una manera un poco imprecisa, porque entreverar no es mezclar, no es poner una cosa al lado alrededor de otra, sino que tiene que haber un cierto flujo material entre las cosas que se ponen en contacto. Aquí entreverar tendría más que ver con la idea de infiltrarse, de infiltrar unas cosas dentro de otras. Luego también se debe al capricho personalísimo de utilizar el verbo quebrar, no en el sentido que alguien me contaba que se utiliza en la Sierra Norte de Huelva, sino en otros sentidos, si quieren, más relacionados con el mundo de la pintura de los colores, por ejemplo. Y en la idea de que quebrar no es quebrar piernas, sino es desasosegar, traumatizar, cambiar de rumbo, cambiar de ciclo. Esto también coincide con una fase administrativa en la que yo he dejado de ser coordinador del grupo, y por tanto esto tiene también un poco esa idea de cambio de dirección. Y también responde al deseo de utilizar el color azul. Y el culpable de esto es un señor que se llama Miguel de Cervantes, que es el que aparece citado en primer lugar cuando él habla en los trabajos de Persíles y Sigismunda de un barco que iba rompiendo azules. Entonces, ante la ilegibilidad de un título tan largo como 11 TFG, entreverado, etcétera, etcétera, pensé que ponerle un título un poco poético podría ser. Al fin y al cabo, yo por lo menos, cuando escribo pensando que me podría leer Cervantes, que me podría leer Borges. Y escribo para ellos y no escribo para los revisores de revistas científicas que califican los artículos que yo les mando. Bueno, en definitiva, este libro es una forma de agradecimiento a mis compañeros durante este periodo y sin duda un agradecimiento muy personal a todos los estudiantes que me han padecido, o que me han disfrutado, o que han tenido la confianza de ponerse a mi lado para hacer un poco del camino juntos. Le cedo la palabra al profesor Francisco Montero
que fue colaborador, fue profesor de este grupo en uno de los cursos pasados. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, y siguiendo el tono del discurso de la presentación de José Joaquín, creo que este momento es un momento de desvelamiento, ¿no? Cuando las obras se concluyen, detrás queda todo un pensamiento que a veces nos esforzamos en hacer transparente y dejar entender o ver qué es lo que hemos construido o qué es lo que hemos puesto en juego para llegar al culmen de una obra. A mí me gustaría como aclarar de una manera un poco más extensa la presentación que me ha hecho José Joaquín, porque yo fui profesor del grupo en el cual se trabaja sobre el grupo sigue existiendo, soy yo que no está en el grupo. Y mi presencia fue muy puntilla. Realmente yo le agradezco hoy el protagonismo que me cede para hablar, pero en cambio el protagonismo sin duda de todos ellos. Yo estuve en el grupo precisamente en los años de pandemia y recuerdo esas sesiones maravillosas virtuales de las cuales a Dios gracias nos vamos olvidando, pero que quedarán en nuestro recuerdo por cómo nos acercábamos a esas pantallas que nos hacían ver caras y escuchar palabras sin la cercanía física ni la emoción de poder sentirnos juntos unos a otros. Yo no puedo hablar del libro, tengo que leérmelo, yo voy a intentar leérmelo, Joaquín. Creo que la lectura es necesaria en este presente. Sí me he leído la presentación, ¿no? Y en la presentación pues se desvela el libro, es lo que ha hecho José Joaquín, ¿no? Yo creo que nosotros trabajamos en esos desvelamientos y es fundamental desvelar cosas. Desvelar cosas en varios sentidos, ¿no? En el sentido más arquitectónico. Nosotros creo que construimos paredes, por decirlo de una manera muy simple, pero proyectamos relaciones. Fundamentalmente nosotros lo que establecemos son relaciones entre una determinada materia o ejercicio que es el fruto de nuestro trabajo, de establecer relaciones, ¿no? Yo recuerdo mi primera lección, mi primera posición en la universidad, que fue la de la titularidad del año 97, y en esa titularidad era el sistema antiguo, había que, entre otras cosas, dar una lección magistral, que era como se llamaba, y mi lección magistral fue sobre Terragni. Yo contaba la obra de Terragni aprendida y en relación, y ahí hay un desvelamiento, ¿no? Ese establecimiento de relaciones con Moretti. Y ahí planteaba en esas naturalezas muertas, ¿no? Cómo los objetos se acercaban lo suficiente para que estableciera una relación entre ellos. No se trataba tanto de pintar un objeto como de las relaciones que esos objetos, esas naturalezas muertas, generaban entre esos objetos, ¿vale? Por eso me apetecía muchísimo hacer la lectura de La casa de Faccio de Terragni como el acercamiento de unos volúmenes que pretendían construir el gran patio central, el gran foro central de reunión, ¿no? Que se vinculaba a la plaza externa incluso, ¿no? En la relación del propio edificio con el entorno, ¿no? Yo creo que en esas relaciones donde todos nos ponemos a trabajar, ¿no? Y tenemos que establecer como desvelarnos, ¿no? Constantemente, porque es la manera de aprender, de hacer nuestro trabajo y de aprender, ¿no? Por eso, en el libro, en la secuencia, en todo lo que nos narra José Joaquín, existe ese establecimiento de relaciones, ¿no? Y la secuencia, como él mismo ha dicho y apunta ahora, ¿no? De autores, de obras, de hechos, de ideas, de argumentos, ese fruto del trabajo que se refleja en el libro, lo que nos va a permitir es aprender a establecer relaciones entre las cosas. Ahí es donde se vuelve útil. Yo personalmente me gustaría como aportar algo, ¿no? En eso de hacernos transparentes. A mí la forma nunca me ha interesado. O sea, o me ha ido dejando de interesar en el tiempo. Si al principio de mis años de estudiante me obsesionaba pues, producir algo, poco a poco fui alejándome de esa necesidad o ese objetivo de producir algo concreto, de producir un objeto, y fui entusiasmándome con el establecimiento de relaciones. Yo creo que en ese establecimiento de relaciones, como ya he dicho varias veces en estas palabras, pues se basa todo nuestro trabajo. Es crítico descubrir cosas o establecer estrategias o argumentos que después traigan como consecuencia una forma. Al final tenemos que construir. Pero yo creo que una obra de arquitectura sin un argumento nunca llegará a ser una obra de arquitectura.
necesita de ese argumento. Aunque un argumento no es una obra de arquitectura, no lo confundamos tampoco. Después requiere de todo los demás procesos. Pero es fundamental ese arranque. Es justo, ¿no? Por eso, cuando vemos un libro construido como el Quebrar Azules, ¿no? Construido con el esfuerzo de muchísimos estudiantes, ¿no? De profesores que han participado, de años de secuencia de trabajo, lo que nos tiene que emocionar es precisamente el establecimiento de las relaciones que encontremos entre ellos, ¿no? Y de ese argumento que José Joaquín nos revela. Decía un profesor que poner nombre a las cosas, ¿no? Viene de una idea griega que era imprimirle carácter a las personas y a los objetos, que ponemos nombres, ¿no? Por eso es enormemente difícil, y José Joaquín hace muy bien en explicar el nombre del libro, porque establece intenciones o factores que a él le preocupan, ¿no? Yo creo que es importante que entendamos estas cuestiones, ¿no? Que en esos desvelamientos de las intenciones y de los argumentos que nos ha hecho, podamos ahora descubrir de una manera transparente por qué esas cosas aparecen, por qué están en relación. Que no es solo la casualidad temporal de haber pertenecido a un grupo y de haber estado una serie de años trabajando, sino que son los vínculos y las relaciones personales las que se establecen entre todos nosotros, ¿no? Relaciones personales e intelectuales, que son relaciones personales. Y ahí quiero reivindicar a la persona y a la relación, ¿no? José Joaquín, y aquí termino, nosotros nos hemos hecho amigos recientemente, nunca hemos tenido ninguna afinidad. Es más, teníamos hasta descariño, ¿no? O sea, algo que en la escuela nos pasa mucho, ¿no? De cruzarnos por los pasillos y decirnos hola, buenos días, pero no tocarnos, ¿no? Posiblemente no tocaba tocarnos, ¿no? Pero a partir de un determinado momento, y ha sido recientemente, esa relación que hemos establecido, a mí me ha hecho reconocerlo como una persona enormemente valiosa, y yo le agradezco que me siento también en ese sentido querido, lo quiero hacer público, ¿no? Pertenecemos a mundos distintos, nuestros intereses son distintos, pero precisamente ahí es donde está ese gran interés que nos permite descubrir relaciones que con la mayor tranquilidad y serenidad las podemos hacer evidentes. Y yo en ese sentido quiero agradecerle enormemente la invitación de hoy, ¿no? Y bueno, no puedo cerrar mi intervención agradeciendo el que, como hijo perdido de la escuela, pues haya ocasiones como hoy que me permita volver a ella, y agradeciéndole enormemente la invitación, y a todos vosotros por la atención, que al fin y al cabo no hay más que descubrir que la historia se construye pues, a lo largo del tiempo y no en nuestro presente más inmediato. Todos los que estamos aquí sentados tenemos una historia vinculada a esta escuela, que eso yo creo que la hace grande, ¿no? Las personas mayores, aunque hay algunos que han sido mis maestros aquí presentes, pues las personas mayores yo creo que nos vamos haciendo mayores y entramos en soledad. Hay una soledad madura, positiva, yo no voy a ser crítico de esa soledad. Hay una soledad que se aleja mucho de la época de estudiante, en la que el grupo toma fuerza, en la que es interesante crear equipos de trabajo. Conforme te vas haciendo mayor, la soledad va creciendo, y como digo, es soledad positiva, ¿no? Pero es importante que esa soledad sepamos irla administrando, ¿no? Es muy triste cuando la gente joven se siente sola, ahí sí, pero en la madurez no hay que mirarla con esa nostalgia, ¿no? Entonces, a mí me gustaría terminar con el recuerdo de un libro que a mí me llamó mucho la atención por su título, porque por dentro era muy malo. Y es el libro de un premio Nobel de Gabriel García Márquez, que se titulaba Cuando yo era feliz indocumentado. Yo creo que lo mejor que tiene ese libro es el título, porque establece un momento personal y de pensamiento que es enormemente atractivo. Y ahí lo que hizo Gabriel García Márquez era simplemente recopilar todos sus recortes de prensa, porque él vivió muchos años de escribir recortes en prensa. Entonces él recopiló todos sus recortes y puso un título. La gran habilidad y la gran dirección que tiene ese libro precisamente es su título. Y yo creo que es algo que nos hace reflexionar, ¿no? Creo que nos vamos enredando en el conocimiento y nos agobia esa enorme cantidad de conocimiento. Pero si me quedo con un libro de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Y ahí vuelvo a hablar de esa soledad constructiva y positiva a la que me he referido, ¿no? Así que gracias por vuestra atención y espero que sigáis vuestro recorrido. Esto va dirigido a los estudiantes, vuestro recorrido, que publicar libros como este enciende una llama de referencia para saber y encontrar el sentido a lo que vamos haciendo todos los días, y que al final podéis encontrar el fruto de vuestros esfuerzos en momentos como este, con algo que va a quedar para el futuro
y que todos vuestros compañeros futuros podrán leerlos, que es libros, presentaciones como esta que estáis hoy asistiendo. Así que gracias a todos. Muy bien, muchas gracias, señor director general de Espacio de la Universidad de Sevilla, y efectivamente uno escribe libros para hacerse amigo también. Tiene la palabra don Ramón Pico, director de la Escuela de Arquitectura de Sevilla. Bien, muchas gracias, José Joaquín, muchas gracias a todos por compartir este momento, que es un momento, como ha dicho bien José Joaquín, yo creo que con una especial carga emotiva. Yo voy a intentar ser muy breve. Hace quizá más tiempo que me considero amigo de José Joaquín, y también tiene que ver con algún libro que en su día tuvimos la oportunidad en el que tuvimos la oportunidad de trabajar con otro equipo más amplio, en el proceso de diseño en Andalucía, y luego más tarde con la elaboración de un libro personal de José Joaquín, Bárbara de Arquitectura, un magnífico ejemplo de estos procesos que están tan alejados de la tiranía de los indicadores que también nos tienen sometidos, ¿no? Que bueno, tuvo la oportunidad de presentarme en su momento, y yo tuve en aquel momento la posibilidad de apoyarlo y de pensar que pude hacerlo. Dentro de ese carácter de lo que aquí se está presentando, de este material, del contenido de este libro, como algo que se aparta completamente del espíritu, del estándar actual, yo cuando recibí esta invitación y recibí la presentación y el título, inmediatamente me vino, pues, probablemente por analogía a la cabeza, otro título que seguramente tampoco entraría en ningún indicador actual, que es una publicación magnífica, el Quemando el Cerro Cadmio, que recoge las conversaciones entre John Berger y John Christie, ¿no? En el momento en que el segundo le dice al primero: oye, ¿cuál va a ser nuestro próximo proyecto? Y Berger le responde: mándame un color. A través de la excusa del color, en Cerro Cadmio surge toda una conversación entre ellos. Un proceso lírico bellísimo, emotivo, que seguramente efectivamente tendría poca consideración en todas las comisiones que actualmente valoran estas cuestiones. Este quebrar azules se sitúa ahí, ¿no? Y yo creo que no tiene que preocuparnos, preocuparnos a los que habéis intervenido lo más mínimo, porque bueno, precisamente yo vengo en una comisión de investigación de la Universidad de Sevilla y ya se está planteando y poniendo en crisis con una cierta fuerza esta cuestión de, señores, ¿a dónde estamos mirando? De verdad, esto es lo que nos interesa, esto es lo que queremos, que más en campos como el nuestro. Por tanto, este camino emprendido por muchos de vosotros por primera vez por la publicación de este texto, es un camino que yo creo que tiene todo el sentido. En primer lugar, por esa conversación que se establece, no ya en la publicación, sino en todo el proceso. Una conversación en la que los 11 estudiantes que habéis participado, y esa colección de profesores, Antonio, José Joaquín, Luis, Tomás, Martín, Óscar, Curro, Javier, pues han construido un espacio único y especial. La conversación tiene que ser uno de los ingredientes fundamentales de nuestra actividad docente en este ambiente. La conversación es siempre una referencia que se establece entre dos personas, entre un grupo que comparte ideas. Esa sería, por tanto, uno de los primeros valores que recoge este proceso: el valor de la conversación, el valor del entendimiento. Pero luego hay otros dos valores que yo quiero muy brevemente destacar y que están también recogidos en el título, en ese título que, como decía José Joaquín, recoge tantos intereses personales por querer decir cosas, y que tienen que ver con lo entreverable, con el concepto de excurso, que creo que ambos
que tener una presencia importante en lo que esta escuela significa y lo que nuestra actividad significa, junto a la conversación que he citado, ¿no? Ese carácter de entreverado, en definitiva, lo que alude a la transversalidad con la que inevitablemente construimos nuestros proyectos, construimos nuestras investigaciones cotidianamente, que nunca están aisladas, que nunca están solas, que siempre se infiltran por otros elementos con los que efectivamente deben intercambiar fluidos. No se trata simplemente de apilar y barajar, de cruzar historias, sino además coserlas transversalmente con algo que los conecte. Y si ese algo además es dinámico, muy fluido, pues mucho mejor. Y por otro, ese sería ese concepto de entreverado que José Joaquín hacía alusión, y por último, el concepto de excurso como ese apartarse del discurso establecido, que se hace en este libro en tantas ocasiones, y que en nuestra, o en lo que me gustaría pensar que queremos transmitir en esta escuela, entre todos los próximos, es algo absolutamente imprescindible. Se trata de abrir otra mirada, de intentar dar la vuelta a un problema normalmente resuelto de manera conocida, y explorar otros territorios, explorar otros caminos, otras posibilidades, y mirar el recorrido, mirar el discurso en paralelo o incluso en perpendicular o incluso en sentido contrario, ¿por qué no? Pero entiendo que eso es una necesidad en el proceso formativo, en el proceso de desarrollo de nuestro trabajo como arquitectos, y es algo en lo que la tarea de este grupo de profesores seguro que ha insistido en el desarrollo de estos trabajos. De hecho, alguno de ellos, que actualmente sigue siendo estudiante, como bien has dicho, y que ahora deambula por el máster, yo creo que bueno, podría haber tenido algún riesgo, ¿no? Cuando en una asignatura tan aparentemente vamos a utilizar el término que utiliza la ley, que es habilitante, como es el PA, como es un máster habilitante, estamos hablando de la construcción de un título, pues se arriesga a lanzar un discurso o un discurso en este sentido casi a contrasentido. Esos riesgos hay que asumirlos, esos riesgos hay que enfrentarlos, y creo que siempre enriquecerá nuestra idea de escuela, nuestro planteamiento de escuela y nuestro trabajo futuro, vuestro trabajo futuro como arquitectos. Por eso quiero agradeceros a todos, al colectivo de profesores y estudiantes que hayáis trabajado con estos ingredientes y que lo sigáis haciendo en la escuela. Nada más. Muy bien, muchas gracias Ramón por tus reflexiones y por tus recuerdos. Efectivamente, hace tiempo éramos tan heterogéneos y tan transversales y tan no sé qué, que la Universidad Pablo Rallide nos encargó que construyéramos un máster en diseño a 2 profesores de la Escuela de Arquitectura. Aquello fracasó, lo montamos, lo desarrollaron otros de otra manera, y en fin, pero esa era la historia. Pero sobre todo quiero agradecerte que has recordado Bárbara Arquitectura, Bárbara Virgen y Mártir, no solo porque tú, en aquel momento, siendo decano del Colegio de Cádiz, impulsara la publicación del libro, sino por el hecho soberbio de que el profesor Víctor Pérez Colano, aquí presente, lo presentó aquí en Sevilla con Mercedes de Pablo en una noche memorable en el convento de la calle Santiago. Entonces digamos que algo de lo que hay ahí, algo de lo que hay ahí más profundo y más valioso para mí, tiene que ver con el profesor Víctor Pérez Colano. Tiene la palabra Antonio Varo, que es compañero de batalla
en estos TFG, que espero que sea la manera en la que a partir de ahora empiece a escribirse esa asignatura. No con siglas, sino con Antonio. Posiblemente. Bueno, daros la bienvenida y las gracias a todos los que a mí me corresponde, los que estamos aquí y los que estáis ahí, especialmente los alumnos que habéis participado, profesores, compañeros y alumnos en general. Y en particular a José Joaquín Parra Bayón por la invitación a la presentación de su libro. Es esta la de hoy una reunión realmente grata y satisfactoria con todos vosotros en este aula Félix Pozo de la Escuela de Arquitectura de Sevilla para presentar este bello e inclasificable libro de no fácil definición del doctor y catedrático del Departamento de Expresión Gráfica de esta Escuela de Arquitectura, José Joaquín Parra Bayón. Este libro es resultado de una personal e iniciativa académica en esta escuela, que podemos calificar, al menos y en primer lugar, de singular por su planteamiento y estructura, a la que haremos referencia a lo largo de la presentación. En segundo lugar, de insólita por su alcance, rigor y base científica, e incluso por descomunal por su extensión y tamaño. Recordemos que consta de cerca de una docena de centenares de páginas en formato A3, por ser más exactos, de 1166 páginas maquetadas en formato A3. Libro de investigación que surge tras la experiencia docente del autor en el grupo TFG-C de esta escuela en el periodo que va desde su constitución en el año 2016 hasta el año 2022. Grupo docente constituido por el propio doctor José Joaquín Parra como coordinador, así como por Luis Rubiño y por mí mismo, ambos profesores representantes del Departamento de Proyectos Arquitectónicos, y los tres, por tanto, como terna o trío de profesores constituyentes del Grupo C, que se ha mantenido presente y constante, tenaz y perseverante durante todos estos cursos como profesores docentes, y a los que se han ido incorporando progresivamente como profesores vinculados y con la misma entrega y dedicación docente, otros compañeros como Óscar Gil, Martín Muñoz, Javier Tejido, Curro Montero y Tomás García, que hoy también nos acompañan. Grupo de TFG-C longevo y afianzado, que dentro del campo normativo vigente que nos ampara, ha actuado docentemente siempre desde sus inicios, y pensamos que esto nos ha caracterizado como grupo de la manera más armonizada, coordinada y ordenada posible, entendiendo esta manera de funcionar unificada y conjunta como la mejor contribución en beneficio del alumnado y sus trabajos. De tal manera que la docencia, dirección y tutorización de los trabajos, como ya ha comentado el propio Joaquín, fuese compartida al máximo nivel posible entre todos los profesores en las aulas, fuesen docentes o vinculados, más allá de las obligaciones tutoriales de cada caso, que eran diluidas, soslayadas y olvidadas en aras del mayor apoyo posible a los trabajos que estaban desarrollando los alumnos, mediante nuestras aportaciones, contribuciones, recomendaciones, referencias y observaciones, así como por las correspondientes advertencias, rectificaciones, modificaciones e incluso eliminaciones o exclusiones. Todo ello se completaba y finalizaba con las obligadas y definitivas pruebas y correcciones de impresión en papel. Inusual y personal libro de investigación, decíamos e insisto, al menos en esta escuela de arquitectura, quizás en todas, gestado, proyectado y editado por José Joaquín, autor de este nuevo y diferente trabajo de investigación, o TFG expandido, o libro de TFG y excursos, o más simplemente libro de arquitectura, o de manera más completa 4 libros de arquitectura, o más exactamente 11 TFG entreverados con 11 excursos en 4 libros de arquitectura, o más poéticamente con solo Quebrar Azules, que de todas maneras podría ser nombrado, y posiblemente sea el tiempo y el uso del propio libro el que consolide una de entre todas las posibles denominaciones. Los 11 TFG fueron desarrollados durante estos 6 años y fueron seleccionados para ser injertados en este libro. Se ocupan de diversos temas y propósitos, derivados de la variedad y transversalidad temática recogida en el proyecto docente del grupo. De tal manera que encontraremos trabajos que investiguen y reflexionen críticamente mediante textos, fotografías, documentación original y dibujos de los autores sobre
insólitas ermitas y fosos taurinos en la raya portuguesa, iglesias de atlántica luz en el Algarve o viviendas experimentales en el Alentejo, o sobre espacios de enseñanza norteamericanos de vanguardia, museos y su arquitectura según son tratados en los medios de comunicación, o de la presencia de la periférica arquitectura malagueña en la centralista revista Arquitectura, o sobre artistas de vanguardia como Annie y Joseph Albert, de la fotografía y la arquitectura en una presa en Alcalá del Río, o del análisis de la obra gráfica y arquitectónica de Boulet, o bien sobre el análisis arquitectónico en las películas El Eclipse de Antonioni y Doc Beat de Lars von Trier. Estos temas y trabajos no son más que una pequeña muestra de la extraordinaria actividad desarrollada en este tiempo y que permiten al profesor y tutor de los mismos, como decía el filósofo Félix de Azúa, poder volver la mirada sobre ellos para poder pensar de nuevo, profundizar, replantear, reordenar, sistematizar y seguir investigando en los temas y cuestiones que relacionados con ellos ha tenido y tiene siempre presente el autor en sus innumerables estudios e investigaciones. Un conjunto de investigaciones únicas que podrían ser también denominadas TFG expandido, contenidas en este libro, CD de Quebrado y Bello Azul, que hoy tenemos entre nuestras manos y que ya podemos ver y leer en nuestras pantallas. Este libro, digital o abstracto hoy, quizás material o físico en otro momento, cuyo contenido excede ampliamente lo que alguien distraído o no suficientemente informado o no atento al riguroso y descriptivo título del mismo podría erróneamente considerar una mera antología, recopilación, colección o exposición de trabajos académicos al uso. Sin embargo, se presenta con una actitud diferente frente a aquellos compendios, exposiciones o premios que se limitan a coleccionar y mostrar, decíamos, un conjunto de trabajos académicos sin apenas vertebración científica o aportación investigadora significativa por parte del autor recopilador, sino que por el contrario, este libro de arquitectura trasciende y supera con mucho la selección, compendio o antología de trabajos realizados por los alumnos, para alcanzar un corpus teórico de investigación científica propio en relación con las variadas y diferentes investigaciones que siempre han ocupado al autor y que estructuran y construyen el andamiaje principal del libro. Estudios y trabajos, los del arquitecto Parra Bañón, de todos conocidos, y que por no extenderme y perderme en demasía, resumiría diciendo que abarcan con su meticulosa y minuciosa manera de mirar el mundo y la vida un amplio abanico de investigaciones eruditas, heterogéneas y bellas, donde la arquitectura, la literatura y otras tantas artes se encuentran para compartir lugares y espacios, utilizando la palabra y no solo el dibujo como material de construcción y lugar del proyecto arquitectónico en el sentido más amplio posible. Este libro, en esa ya tradición investigadora del autor y distanciado de otros artículos, trabajos y libros, cualquiera que sean, fruto de la rapidez y de la prontitud que parece imperar actualmente, se sitúa muy alejado de aquellas formas breves que ya nos anticipaba Ricardo Piglia y de las fáciles lecturas actuales a las que parece que se nos quieren conducir. Surge de una demanda propia y personal, plena de erudición y dedicación de este polímata intelectual, y quiero pensar que fueron el placer extraordinario experimentado a lo largo de estos años de enseñanza compartida y la certeza de ser útil los que le impulsaron a embarcarse en esta descomunal aventura docente, para mostrar y poner a disposición de alumnos, profesores y compañeros una nueva y sólida herramienta de enseñanza, de transferencia de conocimiento para difundir y comunicar los resultados de una parte significativa de sus constantes investigaciones. El escritor francés Julian Barnes, en el inicio del libro Niveles de Vida, un libro con 3 pequeños y deslumbrantes textos que parten del siguiente enunciado, decía: juntas 2 cosas que no se habían juntado antes y el mundo cambia. La gente quizá no lo advierta en el momento, pero no importa. El mundo ha cambiado no obstante.
Posiblemente el mundo no cambiará con este libro, o quizás sí. No sé si los estudiantes e investigadores lo habrán advertido ya, quizás lo harán en breve, pero sí creo que está lleno de cosas que no se habían juntado antes, proponiendo lazos insospechados, asuntos tan variados y heterogéneos con sus múltiples y azarosas extensiones como la literatura, el arte, la fotografía, la ciencia, el paisaje, la cinematografía, la documentación, la ciudad, el dibujo, etc., que son incorporados en torno a la arquitectura, intentando ampliar los límites más disciplinares de la misma para establecer una dinámica conversación, un fructífero diálogo a varias bandas y establecer sólidos lazos en este libro. Se estructuran los 4 libros que configuran el libro por abiertas e intencionadas agrupaciones de propositivos discursos llenos de capas superpuestas de conocimiento que funcionan como vasos comunicantes conectando niveles de vida y conocimiento. Y de una manera simplificada y posiblemente empobrecedora. En el contenido podemos decir que el primero de ellos agrupa escritos y planos sobre la arquitectura de Manuel Gómez de Acosta en el Algarve, los paisajes atlánticos lusos, su arquitectura vernácula y las casas algarvias del arquitecto portugués, para terminar de trazar correspondencias lingüísticas entre la arquitectura de Da Costa y la de Marcel Breuer, así como de otros territorios del suroeste peninsular. El segundo, el escritor, se ejercita dinámica y libremente, desplazándose entre brechas y bodegones, relacionando la sandía de Picasso con unos bodegones cartujos, y entre abejas venéreas y hierbas venenosas, relacionando Sol, lugar de la encarnación, y Jane Birkin en Bikini, y entre monjas y vírgenes, relacionando movimiento continuo y otras moscas egipcias. En el tercer libro, y en torno a la antigrafía, desarrolla la arquitectura como escritura y el dibujo como acto, de la mano de Sisa, y aparece el taller, el dibujo y la maqueta. Y la maqueta se mueve entre la ermitaña y la desarmada de San Pedro, para finalizar localizando reminiscencias y ecos de Borromini entre muros y escaleras, entre óvalos y helices en el Palacio de Mafra. Y entre las escenografías cinematográficas aparecen Jean-Luc Godard, Andrei Tarkovsky y Gia Zenke, y se traslada desde las coreografías fotográficas de Eugene Forcano, Wall, Basílico, Clifford y Gursky hasta la fotoarquitectura de Ezra Stoller. Si los libros son cosas que contienen cosas, este libro expandido contiene 11 TFG como citas dentro de un texto, como citas atrapadas dentro de un texto más amplio que permite, como dice Antoine Comparpinon, confrontar, agrupar, unir entre sí elementos distintos como por un oscuro apetito de juxtaposición o de combinación. Es objetivo del autor, mediante su escritura y su excelsa iconografía, juntar, reunir, ordenar y asociar esas citas, y es éxito del autor hacerlo aportando sus 11 discursos, compuesto cada uno de ellos de textos, artículos, capítulos, ensayos, clases y conferencias, pues toda escritura escolar y glosa, cita y comentario, como señala Compañía. Excursos y digresiones de amplia heterogeneidad temática que cumplen la difícil tarea de terminar de convertir elementos inicialmente separados y discontinuos en un todo coherente. Y no contento el autor con esta labor tan erudita como clara en la ordenación de los 4 libros, aparecen repartidos en los mismos otras arquitecturas de una manera aparentemente acerosa, pero absolutamente precisa, como la más popular de Portugal, Cáceres, Santa Lucía o Gerona, la Quinta de Malagueira de Álvaro Sisa, la Villa Stein de Le Corbusier y Pierre Janet, el Whitney Museum de Marcel Breuer, los sistemas de vivienda modular Helle-Hellebach de Axon, la Miller House de Rosa Arine, el Museo Abade de Pedrosa en Santo Tirso de Álvaro Sisa e incluso territorios como el río Mississippi, el Castello Sforza o la Linterna de San Ivo de Borromini, entre otras. Entre los fotomontajes o las combinaciones gráficas y textos propios del autor, junto a las inéditas o desconocidas imágenes
de la infinidad que debe almacenar en su secreto y recóndito archivo, y que aquí incorpora, el libro se va convirtiendo y transformando en una continua y bella antigrafía, donde entre las palabras y las imágenes hay una equivalencia semántica perfecta. Los analíticos excursos se han convertido en imágenes y las secuencias de imágenes son verdaderos ensayos, a la manera que señalaba Cervantes en la segunda parte del Quijote. De esta manera me parece a mí, Sancho, que debe ser el pintor o el escritor, que todo es uno, que sacó a la luz la historia de este nuevo Don Quijote que ha salido, que pintó o escribió lo que saliere. Y donde entre columnas, sandías y viajes aeronáuticos de la Virgen son convocados novelistas y poetas como Ángel González, Pedro Mesía, Macedonio Fernández, Roberto Bolaño, Isidoro de Sevilla, Ricardo Piglia, Eugenio Zorcano, Cristóbal Soria, Luis Clas, Ancaso, Gómez Auer, entre decenas de ellos. Y donde entre memorias juveniles y diarios acuden activamente y entremezclados pintores y escultores como Pablo Picasso, Juan de Juárez, Jean-Baptiste Tiepolo y Marcel Duchamp. Y entre relatos y ensayos asisten Juan Sánchez Cotán, Eduard Manet, Giorgio Morandi, Antonio López, Piero de la Francesca, Sol Lewis o Francisco de Holanda, entre otros muchos. Y hasta fotógrafos y cineastas son invitados entre moradas, santos y maquetas, en una secuencia continua que va de Carlos Pérez Siquiera, Tomás Inquín, Paco Gómez, Gabriel Basílico y Francesca Talarroca, hasta el renacentista Ezra Stoller, o las fotografías donde la arquitectura está presente en el paisaje, o fotografías de arquitectura sin arquitecturas evidentes, en una lista que sería interminable. En definitiva, un universo de creación propia, una forma de mirar donde lo más inmediato, lo más cotidiano y lo más cercano son convertidos en materia de investigación contemporánea. Un libro que no está dirigido a la representación, ni al espectáculo, ni a la propaganda, sino que es el resultado de un pliegue del autor sobre sí mismo y sus investigaciones científicas, capaz de presentar un discurso convincente sobre un tiempo presente. Este particular Quebrar Azules y Cinturas de José Joaquín se encuentra cuidadosamente ordenado y metódicamente estructurado, y puede ser consultado, leído y estudiado fragmentadamente, según los excursos, trabajos gráficos, análisis, ensayos, investigaciones o incluso especulaciones y derivas que integran cada uno de los 4 libros de arquitectura. O bien, por el contrario, bien dispuesto de calma y tiempo, eso sí, los 4 libros pueden ser abordados, utilizados, analizados e investigados de una manera completa e integral. En este caso, además, se permite un acercamiento y conocimiento del documento según diferentes posibilidades. Por un lado, facilita un recorrido y una lectura ordenada y secuencial, de principio a fin, de largo a ancho del documento según el índice y orden propuesto. Pero por otra parte, admite también un registro independiente y consecutivo, tanto de los textos del autor por un lado, como de los TFG injertados en él por otra parte. Por último, invita e incita a un conocimiento entreverado de uno y otros, de los textos, imágenes, citas y bibliografía de unos y otros, pudiendo acceder a él incluso intencionada o aleatoriamente, de la manera más azarosa y casual, en diagonal, zigzagueando o a saltos, hacia adelante o hacia atrás, siendo esta también una manera gratificante y enriquecedora para aproximarnos al libro y conocerlo. Doctor, autor al que la belleza le importa y es capaz de enseñar a sus alumnos que la belleza y el conocimiento, como él mismo acostumbra a señalar, se conquistan con un activo anhelo por alcanzarlos y un esfuerzo que nadie puede realizar en nuestro lugar. Dice el autor en el prólogo del libro, un TFG que será inútil si se limita a practicar el análisis y a hacer sugerencias equívocas y no se dedica a perseguir la belleza, a darle lugar. El autor con este libro hace y da lugares, con la condición primera de que sean bellos, y así el documento es cuidadosa y bellamente maquetado y editado, y el formato del libro determinado por su propósito y el soporte que permite leerlo. Documento erudito y accesible, pero que requiere de una lectura plena de atención y esfuerzo, pues sin lo difícil, se preguntaba Rilke, ¿cómo puede uno conocer e incluso conocerse?
La investigación en este libro es forma de sencillez, y la sencillez, la claridad, una forma de profundidad y belleza. La belleza se observa, se expresa, se escucha y se palpa en este libro. Y si este libro es un final, este final es también un comienzo. Empiezo a cerrar la intervención con el deseo de que lo aquí dicho entre todos nos incite a acercarnos a este libro y nos anime a introducirnos en él para estudiar e investigar. Este libro, para leer y aprender, no solo es y va a ser una fuente de producción de conocimiento, sin duda, sino que inicia otros caminos, pues llegar a un fin es hacer un comienzo, como podemos comprobar hoy. Pues no me cabe duda de que será uno de esos libros que atesoren la capacidad de inspirar no solo otras investigaciones, sino otros libros futuros, pues así me consta que es también la idea y el deseo del autor. Y sería también posible y deseable verlo como una parte del propio camino del autor, camino no finalizado y recién iniciado, y que este libro, como si de un MacBook de conocimiento o un poroso MacBook se tratase, fuese creciendo y extendiéndose acompasadamente a futuras y nuevas investigaciones, y que pudiese pasar de los actuales 4 libros de arquitectura que lo componen, como palos de barajas, y como los 4 libros que estructuran Persiles y Segismunda, o los 4 libros de la arquitectura de Palladio, hasta alcanzar a los 10 libros de la arquitectura de Vitruvio. Por muy improbable que a José Joaquín vea ahora un 5.º libro de otro Quebrar Azules. En este sentido, el inicio de nuevos caminos. Y para terminar, quiero leer algunos de los versos del 5.º movimiento del último de los cuartetos de T.S. Eliot, titulado Little Brother. Lo que llamamos el comienzo es a menudo el final. Y para llegar a un fin es hacer un comienzo. El fin es de donde arrancamos. Toda expresión y toda frase es un fin y un comienzo. No cesaremos de explorar, y el fin de toda nuestra exploración será llegar a donde arrancamos y conocer el lugar por primera vez. Si la tarea de la arquitectura, como decía el arquitecto Sola Morales, es la de edificar lugares para el habitar, en este caso, con este libro, José Joaquín edifica un lugar, hace bellos lugares para la investigación. Gracias. Muy bien, pues no sé qué decir. Decía antes que uno escribe pensando en Cervantes y en Borges, uno realmente escribe para lectores como tú, Antonio. Así que muchísimas gracias por tus palabras. Voy a recomendar al editor que lo que has dicho forme parte del libro como prólogo o como epílogo o como apostilla, porque ha sido una verdadera autopsia quirúrgica hecha con todo el amor y con toda la profundidad de este libro que hemos hecho entre todos. Y efectivamente, esta vez echar a rodar una bola de la que hemos hablado a menudo, que espero que tenga resultados relativamente pronto, probablemente liderados por otras personas, pero que esta iniciativa prospere dentro del sistema, y si no dentro del sistema, dentro de las personas que están interesadas por estos asuntos. Les paso la palabra al verdadero protagonista de esta publicación, que ha sido José Gabriel, en cuyo trabajo, por supuesto, esto hubiera sido inviable. Hemos trabajado codo con codo durante más de un año, y no sé si cada página del libro pues habría que imputarle 2 o 3 o 4 horas de trabajo, y muchas de ellas son suyas, así que tienes la palabra. Gracias por la palabra y muchas gracias por las palabras ricas. Once TFGs entreverados con 11 cursos en 4 libros de arquitectura propone conocer al ilustre arquitecto periférico Manuel Gómez da Costa, una vez trenzado con Luis Buñuel, acompañándolos durante su visita a una ermita pacense en la Cantaña Hugo Todos Bravos. Es lo que ofrece Quebrar Azules. En palabras del promotor José Joaquín Parra Rayón, en su voluntad de dar testimonio a un compendio de relatos arquitectónicos iniciados a partir de la reflexión emergida del ámbito del grupo TFG.
Es un hospicio de trabajos universitarios adaptados respetuosamente en DIN A3, maquetados en cajas de texto que miden 164 milímetros de ancho y 230 de alto, y sopados en 23 celdas fecundas, bajo el amparo de las IVA homogenéticas. Un documento base a recurrir como fin divulgativo. La difusión es un proyecto más. Esto que ahora se va a mostrar se inicia a partir de la propuesta del profesor Parra Mañón de una posible publicación de algunos de los trabajos de fin de grado dirigidos por él, enmarcado en el contexto de tareas de colaboración a realizar como estudiante interno de las asignaturas Dibujo y Vanguardia y Dibujo y Patrimonio. Primero, se informó vía correo electrónico a los 11 autores TFG preseleccionados de la recopilación y se les preguntó para contar con su trabajo o por si se les podía requerir para alguna aclaración o solicitarles algún material adicional. Una vez que se contó con su aceptación, se procedió al proceso de maquetación. Para ello se utilizó el ejemplar digital de acceso público disponible en la web de la biblioteca, o bien el entregado para su evaluación. ¿Cuál es el propósito? La página impresa destinada al espacio arquitectónico. La tarea plantea abordar la difusión del conocimiento analítico de la arquitectura, la composición del contenido íntegro de los TFGs, que unos escriben en B5, otros en A4 horizontales y otros sobre una planta cuadrada, en formato A3 para su edición. En resumen, la metodología de la producción de esta publicación consistió en la división del trabajo en 3 fases. En primer lugar, la recopilación de las investigaciones. En segundo lugar, la maquetación y composición de los TFGs. Se determinan criterios gráficos comunes, colaborando codo con codo con el profesor Parra, siendo la última reservada para cuestiones distintas de edición del objeto, como por ejemplo la vinculación y numeración de páginas, o la revisión de errata. El resultado final de la antología se materializa digitalmente tanto en un volumen completo de todos los TFGs como en la fraccionada en 4 volúmenes. ¿Qué podemos esperar de Quebradas Azules? Espero y me gustaría, al igual que a Mierno, de el uso de la foto, que las 1166 páginas tipografiadas de familias con y sin serifas, empaquetadas en 4 volúmenes, donde los autores TFG que aquí ejercen de escenógrafos y que se empeñan a hacer desfilar, por citar algunos en orden de aparición, a Juan Caramuel, Le Corbusier, Nuno Portas, John Kay, Aaron Siza Vieira, Bernard Rudowski, Annie Albers, Pereira Goulart, Etienne-Louis Boulet, Mónica Vitti o Lars von Trier, fueran como manchas de las que uno no consigue desembarazar. Se invita a husmear en este envoltorio de apariencia cerulea, a asomarse por este ventano a cualquier ser asertivo atrevido de entrar en esta arquitectura codificada en PDF, como hizo Teseo en el laberinto cretense, con el propósito de saciar, almacenar a través de un ámbito heterogéneo que debe ser tenido en cuenta por el arquitecto contemporáneo, de apoyatura para conformar su pensamiento arquitectónico. Quebradas Azules no es un álbum ni un fotolibro, aunque esté rodeado de más de 2.332 imágenes. Sin embargo, contiene algo de coleccionismo, de referencia, de engramas, o de las inacabadas tablas del Atlas Mnemosyne por Ari Warburg, cuando se preguntaba si estaba completamente demente. Las arquitectas y los arquitectos somos criaturas visuales. El libro quizás se descubre a medio camino entre la exégesis y la éfrasis. Se puede contemplar, bichar, quebrar, etc. Las ideas se destilan de imágenes, pero sobre todo se lee. La palabra como material de construcción. Especulo, dilucidando en otro yo, en referencia a la sugerente cofradía de teorías, diálogos, entrecruzamientos que contiene Quebradas Azules. Un trabajo innovador enraizado en la hecha, con la esperanza de que el espectador participe a seguir esta iniciativa exculpatoria, analgésica, del cual se posibilita al estudiante un extenso catálogo para conocer y profundizar. Se es más sensible si ojea los TFG de Quebradas Azules a quien no. Se es mejor arquitecto si se conmueve con los expulsos de Quebradas Azules. Una gran oportunidad de proyectar de nuevo. Como galeato, considero al tabirense Álvaro de Campos, en otra nota al azar. Podría decirse, parafraseando al otro Fernando Pessoa, el arte es una forma de literatura. Consiste en decir, añado, en proponer elocuentes y estimulantes lugares de encuentro. Y nada más. Muy bien, pues muchas gracias a los 4.
Me gustaría darle, como si fuera un acto académico ordinario, la palabra a los asistentes si alguien quiere intervenir, preguntar o comentar cualquier cuestión. Pues sería el momento de hacerlo, y si no hay ningún comentario, pues simplemente agradeceros de nuevo la presencia, o de la mesa queréis añadir algo. Pues agradeceros a todos vuestra presencia y vuestra atención, y gracias por vuestras palabras, y empezamos un nuevo camino.